Bueno, hola a todos y todas. Espero que estén muy bien, que sigan con ganas para resolver todos estos problemas. Ahora vamos a ir con la pregunta 2, el problema 2, que se llama extremo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con los puntos extremos de una función. Entonces acá nos definen una función, nos dan su regla de asociación. Vamos a trabajar con una f que va desde menos beta, beta un cerrado y acotado hasta los reales, con beta un número real positivo y alfa entre menos beta y beta. Eso es importante y lo que hace es que a cada x en ese intervalo le asocia este valor. Este es el valor. Bueno, y entonces nos dicen eso y hay que hacer una serie de cosas. Primero nos piden caracterizar la diferencia. Luego hay que mostrar que esta función solo va a admitir un mínimo global y un máximo global en el cerrado y acotado donde está definido, sin usar segundas derivadas. Entonces, tendríamos que usar primeras derivadas y estudiamos los puntos extremos. También nos piden determinar los candidatos a puntos extremos y vamos, una forma de probar de que efectivamente son extremos. Eso es con la caracterización de que la derivada exista en ese punto y valga cero. ¿Sí? Esa es la definición de punto extremo. Em, eh, 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 O sea, bueno, esa es la definición de punto crítico, pero va a ser un punto extremo, máximo, mínimo, si es que logramos ver que en ese punto es el más grande de todos o el menor de todos. Y en la C hay que ver, hay que acotar una diferencia de los valores máximo y mínimo, entonces tenemos que encontrar esos valores. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente forma. La pregunta, o sea, el problema es bastante directo. Si te fijan, es solo nos piden demostrar, caracterizar esta diferencia. Entonces, podemos caracterizar como, por ejemplo, si pensemos, si estudiamos x más h y luego evaluamos x más h acá, va a ser un poco caótico porque aquí va a aparecer un cuadrado binomio y es como mucho, entonces lo que podemos hacer es evaluar solo, estudiar f de x y f de y, lo caracterizamos y después usamos y igual x más h. Esto, eso es como conveniente. Entonces, este ejercicio tiene harto desarrollo y la clave está en hacerlo de forma rápida, ¿sí? De forma conveniente. Entonces vamos a hacer esto. Para x en y en el dominio de la función, y para que esto esté bien definido. Entonces, esto va a ser, por definición, eh, la regla de asignación que da, entonces beta cuadrado menos y cuadrado, alfa menos i. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay que desarrollar y después vamos a tener que factorizar de forma conveniente. Entonces yo voy a distribuir así. em, Después el segundo por el primero. Voy a dejar las constantes siempre adelante ya. Y después acá lo mismo. Beta cuadrado por alfa menos beta cuadrado por i. Después estos dos. Menos alfa i cuadrado más i cubo. Ahora voy a expandir distribuir este signo menos que quedó adelante para que nos sea más cómodo. Y ahora podemos deshacernos de algunas cosas. Por ejemplo, esto con esto se resta. Y si se fijan, podemos factorizar estas dos cosas. Nos queda beta cuadrado. Por ejemplo, beta cuadrado y menos x. Em, También quedaría este otro factor de los alfas, que se queda alfa de i cuadrado menos x cuadrado, así. Y queda otro factor que es de los cubos. Entonces queda b cubo menos i. Entonces, ¿qué más podemos hacer por aquí? Podemos factorizar esto un poco más, eh, recordando que si se fijan, el que está en celeste es una suma por su diferencia, así que podemos escribirlo como el primero más el segundo, por el primero menos el segundo, y el último es una diferencia de cubos, que eso también es un producto notable conocido, que es así, es este con el signo y lo que sigue sin el signo.
Y maravilloso porque entonces tenemos un factor común que sería este. Bueno, casi, porque ahí nos sobra un signo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dar vuelta a esto y va a soltar un signo menos. Si lo escribo así, me suelta un signo menos. Acá también con el de celeste me va a quedar así. em, Menos alfa, x más y, x menos y así. Entonces quedaría acá, este queda igual y queda estos. Ahora si se preguntan por qué suelta un signo menos, básicamente porque x menos y es lo mismo que menos, eh, vamos a escribirlo así, menos x menos y. Por eso sale un signo menos que estamos poniendo adelante. Y entonces nos queda así, y ahora sí podemos factorizar por este factor común, que es x menos y, y nos va a quedar menos b cuadrado menos alfa por x más y x cuadrado más xy más y cuadrado. ¿Y qué hemos ganado con esto? Bastante, porque ahora podemos usar y igual x más h, que es lo que nos piden. Y entonces, bueno, porque hasta ahora tenemos que f de x menos f de y, obtuvimos que era esta expresión de acá, ¿ya? Tuvimos que era menos beta cuadrado menos alfa x más y más x cuadrado más xy más y cuadrado. Pero nosotros queremos que el segundo sea x más h, ¿sí? Eso es lo que nos piden, x más h. Entonces vamos a evaluar por x más h simplemente, ahora que ya tenemos una expresión más conocida. Entonces, f de x más h, eh, entonces x menos y sería x menos x más h, o sea, sería menos h. Entonces, acá este factor va a quedar como menos h. Después, menos beta cuadrado menos alfa, x más y sería x más h, así que sería 2x más h. Aquí quedaría alfa por 2x más h más el x cuadrado más x por y, x por x más h más y cuadrado, que es x más h al cuadrado. Y ahora lo vamos a desarrollar un poquito más y entonces nos va a quedar menos b cuadrado menos alfa. Voy a poner siempre el número delante entonces, y después el coeficiente, que así menos 2, o sea, y después menos alfa h más x cuadrado más x cuadrado más hx más x cuadrado más 2 hx más h cuadrado. Estoy desarrollando aquí. Y ahora quizás hayan cosas que se pueden juntar, como por ejemplo, voy a traer la expresión a la que tenemos que llegar, porque si no va a ser un poco complicado. Si se fijan en el enunciado, nos dicen que demostremos que tiene esta forma. Estoy copiando esto. Entonces, igual como pueden ver, solo es como matraca. Entonces, hay que hacerlo de forma conveniente. Entonces, a ver, juntemos los x cuadrados. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3. Ya, súper bien. 3x cuadrado. Y ahora juntemos los que son x alfa y que sería solo este, si se fijan. Entonces, 2x alfa, súper bien. Ahora juntemos el beta cuadrado, que es solo 1. Súper. Después juntemos el h cuadrado, que también es solo 1. Y habría que sumar ahora los factores del literal xh, que deberían ser 3. Aquí efectivamente son 3. Y finalmente este será el menos alfa h. Y hemos demostrado la desigualdad. O sea, perdón, la igualdad. Simplemente era como matraquearlo de forma conveniente. Y era un poco largo, pero había que recordar estos factores normales.
¿Por qué nos pidieron demostrar esto? Bueno, quizás no sea de utilidad más adelante. Y ahora que tenemos la parte A, ahora en la parte B nos piden demostrar sin usar derivadas que solo admite un mínimo global y un máximo global. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, para ver cuáles son los candidatos a extremos, tenemos que estudiar la derivada de esta ecuación. ¿Por qué? Porque los puntos críticos satisfacen eso. Entonces, a lo menos tiene que satisfacer esto. Si no satisfaciera eso, no es punto crítico, no puede ser punto extremo. Entonces, a lo menos partimos estudiando esto. Y si cumple esto, entonces van a ser puntos críticos, que pueden ser em, máximos o mínimos locales. Una vez que tengamos estos candidatos, vamos a evaluar en la función y vamos a ver cuál tiene valor mayor y cuál tiene valor menor, y entonces encontraremos si es un máximo global o un mínimo global en ese intervalo. Ahí vamos a ir viendo, por ejemplo, si lográsemos encontrar por casualidades de la vida que justo hay uno que es positivo y uno que es negativo, entonces claramente uno va a ser el valor máximo global y otro va a ser el mínimo global. Pero si solo vemos que hay, por ejemplo, dos positivos, así de forma genérica, los dos son positivos, los dos valores extremos o más, eh, no podríamos decir a priori cuál es el valor máximo o mínimo global, si es que solo lo caracterizamos por su signo. Entonces, bueno, son unas sutilezas que van a ir quedando más claro cuando em, lo desarrollemos, pero es para que tengan en idea en mente esas ideas. Y, y eso. Entonces, bueno, vamos a partir estudiando esta condición, entonces, dado, en verdad, estas cosas son como de esta parte. Bueno, entonces, estudiamos por definición de punto crítico y punto extremo la derivada. Entonces, la derivada de la función va a ser esta derivada. Em, y si se fijan, esta derivada es la derivada de un polinomio, entonces podríamos expresar un poco más esto. Podríamos hacerlo con la expresión de f, que si se fijan es esta. Entonces, esta es la extensión de esos productos. Si lo derivamos con respecto a x, las constantes van a dar cero y aquí usamos la regla de la potencia. Entonces acá va a quedar menos b cuadrado, beta cuadrado, menos 2 alfa más 3x cuadrado. Esa es la deriva. Y yo quiero, entonces, x es crítico, si solo si f' de x igual a cero. O sea, si satisface esta ecuación cuadrática, em, voy a escribirla en el otro orden solo para que quede como de la forma casi canónica, que es con el coeficiente más alto cuadrático a la izquierda. Y eso ocurre si solo si x tiene dos valores, ¿cierto? Por la fórmula de la ecuación cuadrática o fórmula de Bhaskara, como la conocemos. Eh, es menos b, acá sería menos esto, más menos b cuadrado, menos cuatro veces el coeficiente que acompaña a la parte cuadrática a por el coeficiente libre, dividido en dos veces a, que sería este factor de ahí. ¿Sí? La fórmula es menos b más menos b cuadrado menos 4c guión 2a. ¿No? Y aquí usamos b igual menos 2 alfa, a igual 3 y c igual menos beta cuadrado. Entonces, si evaluamos, entonces esto queda 2 alfa más menos 4 alfa cuadrado menos más 12 beta cuadrado. Y si se fijan, podríamos simplificar por 2, pero nos falta sacar un 2 de esta raíz. Así que vamos a factorizar por 4 y quedaría, para sacar el 2 quedaría a cuadrado más 3 beta cuadrado. 2 tercios, o sea, 2 por 3. Y ahí se simplifica ese 2
Así que las soluciones van a ser alfa más menos alfa cuadrado más 3 beta cuadrado dividido en 3. Esos son los puntos críticos y les vamos a poner un nombre, ¿ya? Vamos a llamarle U y V a las soluciones, donde U va a ser el coeficiente con el signo menos y V va a ser con el signo más, ¿ya? Simplemente como para... no, mejor hagámoslo como UV, primero viene el U y después más menos, entonces así. Y V con el signo menos. En verdad, aquí ustedes pueden ponerle las etiquetas que quieran, solo es para... Van a ver que la matraca se va a poner un poco más densa, entonces eh, nos va a convenir cómo ponerle estos nombres. Entonces, llamemos. Y si también yo le quisiera poner un nombre al determinante o discriminante, le podemos llamar triangulito, como, eh, como es habitual. ¿Sí? A toda esta eh, parte de acá, triangulito. Entonces, se reduce a esto. Ya, entonces, estos son nuestros candidatos. Son solución de la ecuación f' de x igual a cero, o sea, solucionan la ecuación, esta ecuación, satisfacen eso. Y por lo tanto son puntos críticos. Y ahora vamos a ver si es que son máximos o mínimos globales. Entonces podemos probar suerte tanteando el signo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en virtud de que la función es una función continua por álgebra de composición de funciones continuas y está definida en un cerrado y acotado, entonces por el teorema de Weierstrass va a alcanzar su máximo y mínimo, ya, porque es acotada. Si estamos usando este teorema. Entonces, en virtud del teorema de Weierstrass, como f está definida en un cerrado y acotado, que sería el menos beta y beta, es, y es continua, lo que habíamos dicho, por álgebra de composición de continuas, es acotada y alcanza su máximo y mínimo en este intervalo. Entonces, cuando uno tiene esta información, nosotros ya tenemos dos candidatos a puntos extremos, que serían estos dos, pero además, ahora que vamos a tantear su signo, es decir, cuál va a ser más grande que otro, también tenemos que evaluar en los puntos extremos, que serían estos dos. Entonces, estudiaremos los puntos extremos, los puntos críticos, ¿ya? Que serían U, V, menos beta y beta. Entonces, queremos ver cuánto vale f, la función en esos puntos. Si tuviésemos la suerte de que listan en signo, claramente por tricotomía podríamos concluir. Tricotomía, acuérdense que significa que los números reales son o estrictamente negativos o estrictamente positivos o cero, pero no eh, ninguna, ninguna dos simultáneamente. Si caemos en ese caso, es súper conveniente. Si no, no. Entonces, siempre conviene probar por ahí, porque nos acortaría mucho camino. Entonces, notemos que, por ejemplo, bueno, voy a traer la definición de f que está por acá. F de x vale esto. Entonces ya pueden ver que f de beta vale cero, ¿cierto? Porque basta evaluarlo en el primer em, factor y entonces se anula. Entonces f de beta es cero, f de menos beta también. Ahora, ¿cuánto vale f de v? Entonces,
f o de u, por ejemplo, ya que habíamos definido u primero. Em, Vamos a hacer eso con un poquito más de detalle. Entonces, f de u, ¿cuánto valdría? F de u valdría beta cuadrado menos u cuadrado, alfa menos u. Esa es la definición. Ya, pero u vale alfa más delta dividido en 3, ¿cierto? Lo dijimos acá. Entonces, bueno, con delta, mm, entonces a eso voy con que las cosas se van a poner matraqueras, pero si le ponemos etiqueta a las cosas no se ve tan caótico, ¿ya? Entonces u cuadrado, voy a desarrollar este término primero. U cuadrado va a valer u cuadrado, bueno, este cuadrado de binomio, a cuadrado menos 2 alfa delta más delta al cuadrado, dividido en 9. Ok, ya. Y si lo desarrollamos un poco más, esto va a valer alfa cuadrado más 3 beta, así, ¿ya? Entonces tenemos eso. Ahora, con un signo menos, esto va a ser menos u cuadrado, ser menos alfa cuadrado más 2 alfa a cuadrado más 3 beta cuadrado menos el delta, que vale esto, delta cuadrado, no menos. Entonces, si le sumo beta cuadrado, em, tendría que amplificar el beta por 9 para poder hacer esta fracción con denominador común, ¿cierto? Entonces, va a quedar esto, menos alfa cuadrado, menos 3 beta cuadrado novenos, y entonces va a quedar 6 beta cuadrado menos 2 alfa cuadrado más 2 alfa cuadrado más 3 beta novenos. ¿Ya? Wow. Y recuerden, nosotros queremos lograr ver si es que esto es positivo o negativo. Ya, entonces tenemos este factor y voy a poner esto como a la izquierda, ya, tener más espacio. Y entonces si seguimos desarrollando un poco más, o en verdad reescribiendo, obtenemos esto, 2 alfa, triángulo novenos. Ya, entonces nos entra la duda, ¿esto será positivo o será negativo? Bueno, em, si se fijan, esto es positivo, entonces si esto fuese positivo, todo sería positivo. Así que habría que estudiar el signo de esto. Entonces, estudiamos el signo de eso. 6 beta cuadrado menos 2 alfa cuadrado. ¿Cuál será mayor? Entonces, esto es lo mismo que 2 veces beta cuadrado menos alfa. Me faltó un 3. Así. Y entonces, aquí queda la duda. ¿Cuál es más grande? Bueno, nosotros sabemos que alfa es em, a lo más beta, ¿cierto? Porque alfa está entre menos beta y beta. Y beta es menor que 3 beta cuadrado, 3 beta. Entonces, alfa cuadrado se tiene esa relación. Entonces, si formo este factor, 3 beta cuadrado menos alfa cuadrado, vemos que es positivo. Así que esto es positivo y por lo tanto todo este factor es positivo. ¿Ya? Esa es la justificación de ese factor. Ahora, em, vayamos con el factor de la derecha.
Entonces, en verdad, esta parte es como muy de estudiar signos, que me parece que no lo habíamos visto así en otro ejercicio, entonces me parece bastante útil. Entonces, bueno, ahora estudiemos este factor de acá. Entonces, esto era este factor. Ahora lo voy a poner como con un color. Y ahora vamos a estudiar el otro. Entonces, U era alfa más delta tercios. Entonces, menos U es menos alfa menos delta tercios. Entonces, si le sumo alfa a menos U, va a quedar alfa. Y para hacer la suma con la fracción, quedaría así. Y eso es 2 alfa menos delta tercios. Y nuevamente nos queda la duda, ¿cuál será mayor? Entonces aquí nuevamente vamos a tener que usar nuestras propiedades de mayoración. Entonces nosotros tenemos 2 alfa menos alfa cuadrado más 3 beta cuadrado y así. Entonces quisiéramos ver cuál es mayor. Entonces vamos a hacer un suma a esto. Vamos a trabajar esta expresión de acá. Em, bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo podríamos estudiar esto? La gracia es que alfa está comprendido entre estos valores. Entonces, si te fijan, yo, es cierto, esto es cierto, ¿sí o no? Alfa es menor que alfa, eso es cierto. La intuición aquí está en formarme estos dos términos de manera que yo pueda compararlos. Entonces, si aquí a la derecha hay uno con raíz cuadrada, yo quisiera que acá a la izquierda también. Entonces, la intuición es que 2 alfa, ustedes lo pueden entender como alfa cuadrado más 3 alfa cuadrado. Porque si yo le pongo una raíz, esto yo lo puedo mayorar por alfa cuadrado y por beta cuadrado. ¿Vale? Entonces, eso es como lo que vamos a hacer. Eso es como el ojímetro que deben tener, que quizás no es tan obvio, pero después de que hacen muchos ejercicios, como que van a ir desarrollando esa intuición. Estoy sospechando que este video va a quedar un poco largo, pero yo creo que vale la pena como para que vean este tipo de cosas, que esto también es estudiar una función y no es tan directo como solo hacer la tablita, comparar. Ya aquí había que verlo de esta forma, ¿vale? Convenía hacerlo así. Bueno, entonces, como les decía, se tiene esto y además alfa es menor que beta cuadrado. Entonces, 3 alfa va a ser menor que 3 veces beta cuadrado. Y si sumamos estas dos cosas, entonces, nada que ver. Vamos por orden. Entonces, alfa menor que beta. Entonces, 3 alfa es menor que, entonces voy a hacer así, alfa cuadrado menor que beta cuadrado. Entonces, 3 alfa cuadrado es menor que beta cuadrado, porque 3 veces beta cuadrado. Y acá también. Entonces, si lo sumo, me queda que alfa cuadrado más 3 alfa cuadrado es menor o igual que alfa cuadrado más 3 beta cuadrado. Y ahora, si le tiro raíz, queda la raíz de esto menor o igual que esto. Y esto es 2 alfa menor o igual que esto. ¿Y qué hemos ganado? Hemos ganado mucho. Hemos ganado que esta cantidad es negativa. ¿Ya? Bueno, en realidad aquí uno puede seguir con el signo estricto. Entonces, en estricto rigor eso es lo más correcto. Entonces hemos ganado que esto, si yo lo resto, sí, me va a dar que es menor que cero. Así que esta cosa es negativa. Em, entonces, como este factor de la derecha es negativo, vamos a ponerle color rosado. Y el otro factor era positivo. Entonces este es negativo, esto es positivo, entonces esta cantidad es negativa. ¿Ya? Wow. Entonces esta cantidad es negativa. Y aprovechando que estamos en formato video, voy a hacer nomás el otro, pero vamos a ver que es positivo, ¿vale? Y la comparación es básicamente la misma, así que yo creo que mejor se los voy a dejar perfecto, pero pueden comprobarlo haciendo este mismo análisis, ya. Eh, para f de b es análogo y se ve que f de b es estrictamente
em, es estrictamente positivo y entonces, que voy a ponerlo como ver abajo. Entonces, de esto podemos decir que eh, por este mismo justificación de que alcanza su máximo, de que es acotada, como justo caímos en el caso muy conveniente que les estaba explicando hace algunos momentos de tricotomía, podemos concluir que U es mínimo, V es máximo. ¿Ya? Y son únicos, porque los otros son justo cero y los otros son estrictamente menor y estrictamente mayor. Entonces, necesariamente, eh, U es máximo global en menos B, D y V es mínimo global en menos B, D, bueno, beta. Y eso. Entonces ahí tenemos los candidatos extremos y también probamos que eran extremos por qué expresión, por la tricotomía. ¿Vale? Y ahí terminaba esta parte. Entonces, si no lo hacían de esta forma, la verdad era mucho más largo y por eso convenía como pensarlo un poquito y presentarles esta manera de hacerlo. Entonces, esta es la parte B y la parte C es mostrar que la diferencia entre el valor máximo y el mínimo vale eso. Em, entonces, ahora tenemos que ver cuánto vale f evaluable. Entonces, hagamos eso. Ya. Que ya sabemos que son máximos o mínimos. Entonces, ahora, no se copió eso. Entonces ahora veamos cuánto vale la función en esos, en esos puntos y veamos que su diferencia está acotada. Ya, entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, acá nosotros queremos calcular en el fondo, em, así como en la pregunta de Taylor, que había que acotar. Acá también cuando uno siempre quiere ver que la diferencia es a lo más eso, o es exactamente eso. em, Ay, es que me distraje que justo hubo como un ruido. Em, Podemos verlo con valor absoluto. Ya, la diferencia es como, em, tipo, podemos verlo como, acabamos de concluir que U es máximo y V es mínimo. Entonces, esta cantidad va a ser positiva y al revés, esta cantidad va a ser negativa. Entonces, la diferencia va a discernir solo por un signo. Entonces, si ustedes calculan esto o calculan esto, da lo mismo, les va a discernir por un signo, entonces mejor calculemos solo como con el valor absoluto, que es lo mismo. Ya, solo va a discernir por un signo. Em, entonces, hagamos eso. ¿Y cuál podría ser una forma apropiada de hacer esto? Eh, yo diría que es con esta expresión que obtuvimos al comienzo, que era esto. ¿Por qué? Porque para esas personas ávidas que quizás recuerdan de la PAES, eh, cuando uno estudia ecuación cuadrática, hay una relación entre los valores de la raíz de una cuadrática y los coeficientes. ¿Ya? Si yo llamo a esta ecuación cuadrática de forma genérica, le pongo A, a este coeficiente le pongo B y a este le pongo C, ¿sí? Entonces, A igual 3, B igual menos 2 alfa y C igual menos beta cuadrado. Si yo tengo dos soluciones, entonces se satisface que la suma de las soluciones vale, vale menos b dividido en a, de forma genérica, voy a escribirlo así, u más b igual menos b dividido en a, en este caso en particular sería entonces menos 2 alfa dividido en 3, va a valer eso, y la otra relación es que el producto de las raíces vale b dividido en, no, vale c dividido en a,
En este caso en particular, entonces, valdría menos b cuadrado dividido en 3. Así que vale esto. Entonces ustedes dirán, ya, ¿y eso de qué me serviría? Bueno, porque justo tenemos estas cosas aquí. Entonces, si se fijan, esto era en términos de x, y, voy a escribirlo ahora en términos de u y v con valor absoluto. Imagínense que esto es como si lo estuviera mirando el enunciado y lo traje ahí para que lo usáramos más directo. Entonces, aquí evaluamos u menos v por menos b cuadrado, beta menos alfa por u más v, que eso ya lo conocemos porque son soluciones de una ecuación cuadrática, más eh, u cuadrado más u por v más v cuadrado. Entonces, si ustedes no recordaban esa relación, este matraca sí va a ser un poco largo. Y se puede hacer y van a llegar a lo mismo, pero es más conveniente hacerlo así. Ya es mi tarea, como mostrarles formas convenientes de hacer las cosas. Dale, entonces reconozcamos también que em, este término de acá lo podemos escribir como cuadrado binomio, así. Y si yo le resto un v, ¿cierto? Porque acá te va a quedar esto, más v cuadrado. Si le resto eso, me da exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, esa otra forma que nos va a convenir de escribir eso. Y así lo dejamos en términos de cosas que ya conocemos. Y por último, nos va a ser útil si es que calculamos u menos v, y eso valdría a más el discriminante por dion 3 menos esto, que entonces sería eh, dos veces el discriminante tercios. ¿Ya? Entonces, tenemos todas estas relaciones que las vamos a usar acá. Entonces, la diferencia vale dos veces el discriminante tercios. Em, Después de acá queda menos beta cuadrado, menos alfa por el producto, que vale 2 alfa tercios, más u más v. Ah, bueno, perdón, era la suma, dije producto, pero era la suma, más de nuevo la suma, pero esta vez al cuadrado, em, menos el producto, ahora sí, que es beta cuadrado, dion 3 menos. Entonces, si lo seguimos desarrollando, obtenemos, me da como risa que este ejercicio sea tan largo, pero vamos que se puede. Entonces, queda así. Y em, nosotros quisiéramos, si ustedes reconocen, esta parte de acá, eso es lo que definimos como delta, de lo que está en la raíz. Entonces, ojalá que acá nos aparezca el delta eh, para que esto funcione. Entonces, vamos a desarrollar esto un poco más. Voy a igualar los numerador y denominadores para hacer la suma de fracciones. Entonces acá va a quedar menos beta cuadrado por 9. Acá voy a amplificar por 3. Entonces queda menos 6 alfa cuadrado más 4 alfa cuadrado más 3 beta cuadrado novenos. Ya. Eh, y em, bueno, acá le saqué el valor absoluto porque esta cantidad, el, el, el delta es positivo, entonces es porque es una raíz. ¿Ya? 2 delta tercios, y acá queda menos 6 beta cuadrado, menos 2 alfa cuadrado, y aleluya, aleluya que quedó, porque quedó. Si se fijan, solo nos queda factorizar por 2, y ese 2 se va a ir para afuera, va a multiplicar por el 2, va a quedar un 4, y aleluya. Entonces, voy a hacerlo lentamente. Acá voy a por 2 menos 2. Ujú. Y ahora voy a hacer este, eso por ese, queda 4 tercios delta por 9.
bueno, abajo, ya voy a multiplicar todo nomás. 27 delta. Y si se fijan, eso vale justamente delta cuadrado, porque delta era la raíz. Así que esto es eso por delta cuadrado. Y justamente obtuvimos el resultado. Así que, y ahora sí. Así que hemos llegado al resultado. Y bueno, si se fijan, habían algunas cosas que eran como medias secundarias, por así decir. Diría que lo más relevante eh, era saber cómo matraquearlo, ¿ya? Eh, y bueno, y final, no, ojito, nos faltó ver cuál es el alfa que minimiza esta expresión. Y bueno, cuál va a ser, si es que esto es la diferencia, entonces la expresión va a ser mínima. ¿Para qué valor? Si es que la raíz cuadrada es creciente, para alfa igual a cero, porque alfa, como alfa está entre menos beta y beta, entonces alfa cuadrado está entre, em, es a lo más beta cuadrado, y a lo menos, y por definición es a lo menos cero. Entonces, ¿qué significa eso? Que el menor valor que puede tomar alfa es alfa cuadrado es cero, y como la raíz es monótona, creciente, em, el valor más chico que puede tomar es cuando alfa cuadrado fuese cero. Entonces, el alfa que minimiza es alfa igual cero, porque este es creciente. Ahora sí que sí. Entonces, bueno, había muchos detalles. Como les decía, creo que lo más relevante o con lo que deberían quedarse es como el cómo hacer las cosas, tipo pensar bien qué les conviene, qué no les conviene. Si no hubiesen planificado como este ejercicio, les hubiera quedado una matraca muy larga, muy extensa. No está de más recordar estas cosas de la raíz cuadrada, y porque muchas veces quizás les podrían preguntar que ustedes estudien una función, sus valores extremos, y quizás no va a ser necesario como evaluarlo como tal, pero sí caracterizar su signo. Y esta es una forma de hacer, ya, esta intuición de cómo comparo una cosa con otra no es del todo obvia, entonces hay que practicarla. Y bueno, este ejercicio era bastante entrete, según yo, o sea, como entre lo largo es como chistoso. Así que eso, para que se queden como con esos highlights de este problema. Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video.